Hola a todos. En estas últimas semanas ha habido bastante discusión con respecto a este tema de la prueba de admisión en la UNAI. Me gustaría compartir una pequeña reflexión al respecto. Y quién podría cuestionarse, ¿no? El valor de una educación de calidad y gratuita para todos, ¿cierto? Parece demasiado bueno para ser verdad. Bien, este video está enfocado más que todo a esa mayor parte de jóvenes que pretenden realizar esta prueba y que, o sea, van a entrar a su primer año de universidad. Y ojo, voy a especificar sobre esta universidad porque es a la que yo he asistido, en la que he invertido eh, un par de años y pienso que tengo un buen punto de referencia para poder hablar. Ahora bien, demos un paso atrás con respecto a esto. No es para discutir si la prueba de admisión debería ser modificada o si debería ser sustituida por una de orientación vocacional. No vamos a profundizar en eso, sino incluso vamos a discutir si vale la pena entrar. Ese es un debate en el que se encuentran estos futuros estudiantes de primer ingreso, ¿no? Y tengo que decir que desde mi punto de vista la mejor opción es, y esto me ha servido en mi vida personalmente, mantener las cosas flexibles y maleables. Eso significa, antes de entrar a la universidad, a pesar de el consenso popular de la familia, los amigos, los maestros, sí debemos entrar, hay que hacerlo, es la forma de superarse en la vida y toda esta basura. Ah, Usted tiene la opción de visitar siempre la universidad, asistir como un oyente antes de poder matricular y hacer un compromiso a largo plazo. Puede pedirle a algún estudiante las grabaciones o notas de futuras clases eh, que usted va a llevar en X o Y carrera que guste. Puede tener una referencia. ¿Qué tal si luego de experimentar un mes decide que es algo que no le gusta? ¿Qué tal si va y hace esa prueba por un tiempo considerable? Si usted cree que va a ser un buen lugar para desarrollarse y a partir de ahí puede decidir si quiere continuar o no. En mi opinión es simple de hecho, o sea, y este es un punto a considerar en el que muchos de nosotros estamos y estuvimos. Si usted cree que va a generar una gran cantidad de dinero al invertir estas 4 o 5 años en una carrera, al graduarse, hay malas noticias aquí, es mentira, a pesar de que existen excepciones, obvio. Nadie lo dice, nadie lo promete y además es un gran error por el simple hecho de escoger una carrera viendo nada más esas futuras ganancias económicas. La otra, usted no necesita involucrarse en el ambiente tóxico universitario. Luego vamos a ir explicando por qué, al menos yo pienso que es así de tóxico. Usted va a ver una vez, puede entrar y participar. Enfrente de usted es una institución influenciada por un montón de ideas raras, invertidas, eh, influenciadas por americanos, gringos, retrógrados de hace siglos que las copiaron de europeos, ¿verdad? Y que puede, puede buscar por su propia cuenta parte de esa historia y cómo exportaron ese tipo de ideas, que cuáles eran esos valores. Así es obediencia, respeto a la autoridad, servilismo, ya verán ustedes. Por suerte, a esta edad un joven de 16, 20 años, digamos, tiene habilidades bastante similares a las de razonamiento a las que posee un adulto, a pesar de que su cerebro es diferente, busca experiencias nuevas, uh, mierdas riesgosas que involucren adrenalina y todo eso. Ahí, por eso quizás no le vaya a importar las consecuencias a futuro de sus acciones, pero bueno. Ahora bien, pongámonos y pensemos sobre las facultades universitarias, por ejemplo. Si usted nota el comportamiento entre maestros y alumnos, y esto es algo que um, yo puedo decirlo dentro de los años que estuve ahí, es una especie de proceso de iniciación, es una especie, unos rasgos religiosos que están dentro del ambiente universitario, creo yo, es una de mis observaciones. Es una especie de expiación, o sea, la gente tiene que sufrir, en ese caso el estudiantado más que todo, a pesar de que hay maestros que tienen que soportar, no todo el tiempo esa libertad de cátedra es tan cierta como dicen. No vamos
tirarles tierra completamente a esta gente. Y los estudiantes dan por hecho, ¿no? Es como, así, así son las cosas, yo tengo que sufrir por estar aquí, tengo que soportar la forma de tareas la mayor parte del tiempo y otro tipo de abusos para avanzar en esa carrera en particular que escogió como si fuese un sitio religioso, un sitio dogmático, eh, algo que no se puede criticar ni se puede debatir. Es como una especie de convento, es una especie de reliquia medieval, de lo que yo conozco al menos, de lo que también otras personas pudiesen ver antes de considerar entrar. La relación empresarial, no diría que la universidad, o sea la UNA en este caso en específico, tiene una gran mercantilización. O sea, en el punto en que decimos no vemos esa gran cantidad de graduados abundantes con opciones de empleo, ¿no? El servilismo llega hasta la investigación científica. Cada vez graduamos menos gente, cada vez tenemos menos científicos de calidad como lo podíamos haber tenido hace 100 años, menos físicos, menos matemáticos, menos biólogos, de calidad por supuesto. Y todavía vemos que no son pocas veces los cargos docentes que son ocupados por personas que muestran fidelidad a algún partido político, a algún régimen, a un narcoestado, a una ideología específica, etcétera. Luego, esto también es importante con respecto al tipo de sistema de calificación, también prehistórico, rígido, en que esta gente es incapaz de medir la originalidad o creatividad de cualquier estudiante porque no existe esa correlación entre esas dos variables, porque se estaría desafiando el sistema de calificación y se haría el trabajo más complicado para cada profesor. Necesita una especie de línea para poder, una especie de patrón para poder evaluar con facilidad a los estudiantes. Y con suerte y es capaz siquiera de identificar ese tipo de personalidades orientadas a la administración, eficiencia social y gente productiva, que es en lo que tanto se enfatiza, ¿no? Muchas personas también tienen esa relación romántica con la universidad, lo cual yo entiendo. Pasaron un montón de años ahí están sus amigos, un montón de experiencias compartidas. Mucha gente dice, sigue siendo un pilar para la sociedad, incluso ha sobrevivido. También una discusión de las personas que consideran también que la universidad va a estar obsoleta en algún tiempo. Ha sobrevivido esa llamada cuarta ola de revolución industrial y sigue ahí. Así que esa teoría está fuera, al menos por el momento. Que incluso ha florecido en países y ha traído beneficios para países totalitarios como la China comunista. Y sí, para algunos funciona, para otros no funciona. Hay algunas personas, y es lo que necesitan y está buscando, yo diría que muchos de los hondureños que han sido empobrecidos y que necesitan dinero en su día a día y se preocupan qué es lo que van a comer mañana, qué es lo que vamos a comer mañana. Hay muchas opciones, no deberíamos de cerrarnos, no deberíamos de tener esa mentalidad tan pobre, ¿no? Hay muchas carreras técnicas, hay muchas certificaciones incluso de una persona que va a ganar mucho más que esa persona que invirtió ese montón de años en X o Y carrera. Incluso trabajos que ni siquiera requieren de especialización y no son tan simples como la mayor parte de personas creen y requieren de inteligencia también, así que no hay que subestimar demasiado ese punto. Ellos saben que estos estudiantes que entran y que son extremadamente pobres y tienen pocas probabilidades de éxitos en el campus y aún así los aceptan. O sea, tenemos la opción de poder educarnos por nuestra cuenta. Nosotros tenemos recursos en internet, millones de recursos. Podemos encontrar casi cualquier cosa. No es como que podemos aprender una gran cantidad de disciplina y autocontrol, aunque eso va a estar corriendo por nuestra cuenta, pero tampoco lo vas a aprender en la universidad. Lo que vas a aprender es otra vez obediencia ciega y servilismo, así que de igual forma no es un contrapeso ese.
Después de todo, ¿qué es lo que pudiese tener que perder? No tiene un trabajo fijo, posiblemente no tiene hijos, no tiene casa propia. ¿Por qué ir y someterse a una serie de conocimientos obsoletos, perdiendo el tiempo junto a otros estudiantes, aprendiendo conformidad y servilismo? No lo creo. A menos de mi parte, yo creo que es innecesario. Y, y lo estoy diciendo desde un punto de partida en el que ya tengo años en una carrera invertidos. Ay, no me arrepiento de nada, he aprendido. Pero aún así lo considero innecesario. Porque me interesa esa próxima generación que viene y no tengo esa mentalidad egoísta de decir que los demás tienen que sufrir porque yo sufrí. Tipo de mentalidad es bastante detestable, diría yo. Um, yo obedecería si fuese una autoridad legítima ese tipo de gente, ¿verdad? Nuestras autoridades académicas. Pero la mayor parte son un montón de estúpidos con traje, pretendiendo que saben algo, así que no cuenta. Y también otra de las cosas, ¿por qué deberíamos de pretender que nos importen un montón de temas de los que ellos hablan, que están en su agenda, que alguien más les dio? ¿Y quién va a estar cuestionando eso? O sea, ese era y sigue siendo el objetivo, y estoy generalizando aquí, generar obediencia ciega basado en este montón de ideas de protestantes, autoritarios gringos, um, religiosos ciegos como Martín Lutero y demás gente. Esta gente creía en la enseñanza obligatoria, eso, creían vamos a pegarles un cierto número de reglazos al estudiante si hace esto y no llama señor o señora al profesor, o si se sale de la clase o algo por el estilo. Y una lista interminable, si ustedes fijan y buscan ese tipo de esa educación hace 100 años o menos, en menos tiempo todavía vemos eso. Y aquí no hace mucho también hay gente que todavía sigue creyendo que tenemos que golpear a los niños para que aprendan. Malditos bárbaros, o sea, ¿dónde tienen su cabeza? Yo no quiero estar leyendo ese tipo de libros rancios que ni siquiera ustedes entienden, como Pearson, McGraw-Hill y todo ese tipo de privadas que son una basura, literalmente. Son aburridísimos. Ni ustedes los entienden, ni a ustedes les gustan. Nosotros los odiamos, son basura, literal. Así que jódanse, no queremos invertir tiempo en eso. Yo debo decir, si nos ponemos a conspiranoicos, que en esas universidades estas políticas gubernamentales sí tienen efectos sobre ellas, a pesar de que son autónomas y todo ese cuento de estas ideas de subversión y de inversión de ese tipo de valores que se vuelven irreconocibles y extraños, y en algún momento, como lo han hecho antes, van a utilizar la violencia. La van a dejar como sus últimas opciones, pero van a utilizar otro tipo de métodos: chantajes, perversiones, sobornos, mentiras, intimidaciones a las autoridades que toman las decisiones. Y es difícil de entender, la gente no lo entiende porque es un tipo de proceso lento y empieza desde el kinder, así que hay que tener los ojos bien abiertos para poder ver esos patrones. La gente, los chicos deberíamos de tener más tiempo libre, no deberíamos estar quemados y luego llegar y hacer tareas absurdas. Igual los niños, no solamente universitarios, estoy hablando aquí desde escolares y secundaria también. Eh, Están quemados y no quieren hacer nada después cuando llegan a sus casas. Y por esa razón tenemos todo ese tipo de problemas emocionales y físicos. Porque sus métodos son retrógrados y basura. um, ¿Qué tal si, y esa es una idea, muchas personas también la consideran, y no me vayan a crucificar boca abajo, qué tal si vamos desfinanciando, podemos desfinanciar sistemáticamente la UNAS, le damos menos dinero, pero ponemos ese dinero en la bolsa de la gente donde debería de estar, y no le quitamos esos impuestos y decimos que decidimos que esta institución tiene cierto valor para manejar el dinero de nuestras bolsas en forma de impuestos para hacer algo bueno, que no lo hacen, van a invertirlo en frivolidades. Algunas personas creerían que sí,
los laboratorios tendrían menos inversiones para sus equipos, habría menos pago al personal, eh, las autoridades universitarias tendrían menos dinero para robar e invertir en basura innecesaria, esa es la verdad. Además, de esta gran cantidad de gente que ustedes están graduando a medida que esta institución crece y crece y se vuelve más corrupta por ende, tienen menos personas que las empresas van a poder absorber. Eh, Va a haber más desempleo y va a existir más problemas, y eso es lo que va a pasar ahorita si llegasen a quitar el filtro de la prueba. Si podrían entrar personas menos capacitadas y tendríamos este problema del que dije antes. Es alguna opción, a pesar de que se mire de reojo para muchos de nosotros, es ese tipo de trabajos que requieren menos tiempo de inversión. Otro tipo de instituciones también educativas, no solamente la universidad autónoma existe. Todo este tipo de trabajos para la gente que los subestima y otra vez digo, los mira de reojos, conductores de camiones, operadores de excavadoras, qué sé yo, electricistas, plomeros, esta gente hace un montón de dinero, y al mismo tiempo es súper útil para la sociedad y súper digno y súper inteligente para las personas que subestiman también en los requerimientos de inteligencia de estos trabajos. Así que también a considerar todo eso. Esta gente también tiene, como dije, buenos ingresos económicos, así que el otro punto es cada vez menos empresas consideran relevantes los títulos universitarios, lo cual yo apoyo al 100%, eso es algo muy bueno. Eso es todo, chicos, gracias por escuchar.